Buenos días, qué gusto saludarles. Bienvenidos a RENAP Online, este programa que cada semana, los martes a las 11 de la mañana, les trae la importancia del acontecer de RENAP. Y hoy con un tema interesante porque hablamos del DPI, este documento que viene a darnos identidad, el que nos respalda ante la sociedad, el que a todos los que ya somos mayores de edad nos da esa solvencia de decirnos llamar tal cual nos llamamos. Sí, y vamos a hablar, como lo dijo Catherine, de la importancia de la fabricación del DPI. Y para ello hemos invitado al experto en el tema, él es el jefe de control de calidad. Hablamos del licenciado Manolo Yash. Bienvenido. ¿Qué tal? Muy buen día, Catherine. Gusto volverlos a ver. Pues aquí estamos para que, a sus órdenes, ¿verdad? Para que lo que deseen y cualquier duda, pues ahorita la sacaremos. Muchas gracias, licenciado. Y empezamos preguntándole, ¿qué características hacen al DPI único e intransferible? Bueno, realmente este concepto de único e intransferible es muy importante y a veces lo confundimos o las personas lo confunden, ¿verdad? Principalmente la característica de único la hace porque toda tu información está atada hacia un código único. Entonces realmente tú ves en tu DPI, tienes toda tu información biográfica, biométrica. Nadie puede utilizar tu DPI, nadie se puede identificar por ti. Es decir, si yo quiero ir a tal lugar, quiero ir de viaje, quiero ir a un lugar, yo no puedo llevarme su DPI, no me puedo llevar tu DPI. Eso es lo que lo hace único e intransferible. Que pese a todas las características, nadie más lo puede utilizar más que ustedes o el portador en este caso, el titular del DPI. Y es necesario que lo porte y lo mantenga actualizado y vigente porque recordemos que el DPI vence. ¿Por qué es importante renovar el DPI? ¿O por qué vence al final de cuentas cada 10 años? Sí, fíjate que esta es una cuestión técnica. Principalmente los 10 años, pues porque está dentro de la legislación del RENAP, que son 10 años de vigencia, pero también tiene su porqué. Es decir, tú de aquí 10 años puedes cambiar físicamente. Entonces, si bien es cierto, tus rasgos característicos no cambian, pero tu apariencia física sí. Entonces, por eso es importante actualizar. De hecho, por eso si ves en los colegios o las universidades, es necesario actualizarse cada año. Pero es por este tipo de cuestiones, por la información biométrica más que todo. Y en este caso, ¿cuáles son los aspectos más notables biométricamente, esos cambios que pueden haber en una persona durante 10 años? Fíjate, viste que lo más relevante que ha pasado, inclusive nos hemos topado con casos que nos preguntan, ¿será que él es el ciudadano o no que tiene su DPI? Principalmente esto se nota en cuanto al rostro. Entonces, si tú comparas una fotografía tuya ahorita con una de 10 años, pues vas a ver ciertos rasgos que son diferentes. Como te decía anteriormente, si bien es cierto, los puntos característicos no cambian, pero la apariencia física sí. Inclusive pasa mucho también cuando, por ejemplo, tienes algún accidente o este tipo de cuestiones, o engordas mucho o te adelgazas. Entonces, principalmente por eso. Ha representado también problema para algunos ciudadanos. Inclusive han habido casos donde nos preguntan, mire, él es el ciudadano, él es el titular del DPI. Entonces por eso es que es importante esta actualización de datos. Y al hablar es que creo que nos fuimos adelante, biometría, ¿qué son esos puntos biométricos? El rostro está compuesto por varios puntos característicos. Entonces ya cuando te vas a la criminalística o este tipo de cuestiones, esos puntos son los que te sirven para identificarte en cuanto al rostro. También están las huellas. Las huellas también tienen ciertos puntos característicos que no cambian, pero sí se van desgastando conforme el tiempo. Por ejemplo, otra información biométrica es tu huella digital. Si tú la expones a químicos, dependiendo del trabajo, no las pierdes, pero sí se te van desgastando. Entonces, cuando ya haces un cotejo de tus huellas anteriores con las huellas actuales, sí hay cierto cambio. Entonces, ese es el tipo de características que hay que ir actualizando. Los trabajadores de la construcción nos decían, ¿verdad?, que trabajan con cal, cemento. Exactamente. Entonces, eso es lo que te puede suceder. El DPI contempla entonces estos puntos biométricos que nos hacen único. Y por esa razón decimos que el DPI es seguro.
Sin embargo, no somos ajenos a saberlo, Manolo, pero se ha sabido de gente que ha querido imitar el DPI. La pregunta puntual es, ¿cuál es el control de calidad que se lleva en RENAP y que hacen que el DPI sea un documento no falsificable? Bueno, para empezar, la calidad empieza desde que tú llegas a enrolarte, a dejar tus datos. Ahí solo es una parte de tu información la que RENAP está absorbiendo cuando te tiene de frente. Adicional a esto, RENAP ya tiene mucha información digital tuya, tu partida de nacimiento, tu libro, folio, todo ese tipo de cuestiones que lo que vienen es a complementar de tu información, la que ves en el DPI. Entonces la calidad empieza desde ahí, desde los filtros de la información. De ahí la calidad también la puedes ver en los materiales que el RENAP ha decidido utilizar desde que inició el DPI. Entonces no solamente la tarjeta, está el chip, están las características propias de la tarjeta y toda la tecnología que tiene esta. Entonces la calidad viene desde que te enrolas hasta donde sale el producto final, que en este caso es el DPI. Y yo sé que se pueden decir algunas, no necesariamente todas, pero son algunas medidas de seguridad que se puedan mencionar del DPI. Sí, por supuesto. Hay algunas que son palpables y estas son las más fáciles de identificar. Por ejemplo, si tú ves tu DPI, en el lado reverso tiene un número de serie. Este número de serie tiene que ser palpable. O sea, tú puedes venir, pasas y vas a sentir algo diferente, no vas a sentir... Está en relieve, digamos. Exactamente, no vas a sentir lisa la tarjeta. Del lado de enfrente tiene la imagen láser cambiable, que es una ruedita que va abajo del triangulito, así como lo llaman, ¿verdad? El triangulito, ahí tienes una ruedita. Esta también es palpable. Adicionalmente, esta ruedita tiene una característica, donde si tú lo mueves de derecha a izquierda, entonces vas a ver la variación de información que es propia, es tuya, la que está en tu DPI. También el chip es bien importante. A veces no pareciera, pero ahorita con esto de las imitaciones, a veces hay imágenes bien nítidas, pero que no se puede palpar, Adicionalmente a esto, pues ustedes han visto que también hay entidades o tiendas, cualquier tipo de negocio, que utilizan luz ultravioleta para determinar si el billete es falso o no. Bien, pues déjame decirte que el DPI también tiene este tipo de tecnología o material. Si ustedes exponen el DPI a luz ultravioleta, de ambos lados van a haber una reacción. Eso no se puede evitar, esa es una tecnología que sí está un poquito avanzada porque está inmersa la tarjeta. Entonces al ver esta reacción también te vas a dar cuenta de que evidentemente tienes un DPI original, ¿verdad? O realmente es un DPI el que tienes de la mano. ¿Y el chip qué tipo de información contiene? El chip tiene la información, esta información visible a todo público y también hay información que solo RENAP puede leer. Entonces dentro de la información visible al ciudadano está su fotografía, está tu nombre, apellido y hay información general, prácticamente lo que dice el DPI. Esa es la información que puedes leer también en el chip. Yo se los contaba alguna vez en el programa de radio que ustedes pueden escuchar por TGW los miércoles cada 15 días a las 7 de la noche, que pareciera chiste, pero una vez vino una persona a registro y dijo, mire, quiero cambiar mi DPI porque ya no le funciona el chip. Y todos nos quedamos viendo el DPI y lo que le había puesto era un chip telefónico. O sea, sustituyó el chip, se le cayó de seguro y le puso un chip telefónico. Obviamente nunca le iba a funcionar. Nunca iba a funcionar ese chip. Es por esta misma razón, Manolo, que se dice que el DPI es una tarjeta inteligente o es distinto. Sí, precisamente se le dice que es tarjeta inteligente para empezar por el chip. O sea, el chip también maneja un tipo de tecnología informática. Sigue con el material. O sea, el material tampoco es cualquiera del que es hecho. ¿Es una tarjeta de policarbonato? Es una tarjeta de policarbonato, que esta tiene sus características. Entonces está la durabilidad y también todos los elementos que tiene la tarjeta. O sea, a simple vista quizás no se notan,
pero ya cuando te vas volviendo un poquito experto, entonces te das cuenta, ya te traen una imitación o una simulación, ya dices, ese no es a simple vista, pero es por las tintas que utiliza. Aparte de las tintas, también las gráficas que utiliza. Y este tipo de cuestiones que realmente hacen único al documento. En alguna oportunidad tuvimos que hablar con algunos expertos y nos decían que Guatemala tiene una tarjeta bastante segura. A veces es tan segura que sí cuesta un poquito manipularla, ¿verdad? En el sentido de trabajar con ese material. Pero prácticamente esas son las características de por qué se llama una tarjeta inteligente, por toda la tecnología que maneja. O sea que hay mucha diferencia, por ejemplo, cuando le entregan una tarjeta de crédito a uno, le dicen aquí está su plástico. Exacto. Hay mucha diferencia entre ese plástico y el policarbonato, digamos. Totalmente, sí hay mucha diferencia. Durabilidad, menor cantidad de riesgo de daño, tal vez. Sí, flexibilidad. Flexibilidad. O sea, si tú agarras tu DPI, le vas a poder jugar o hacer dobleces y no se te va a quebrar. Caso contrario pasa si agarras una tarjeta de crédito o otra tarjeta de plástico. Entonces va a dar que te va a quebrar o va a sufrir algún daño. Entonces esa es una de las características del DPI, del por qué el policarbonato. Licenciado, y si nos habla un poquito más acerca de esta lectura del chip. Contiene información, ya mencionaba usted que hay información que es clasificada para RENAP y una que es al público. ¿Cómo este público puede accesar a esa información? ¿O por medio de qué aparato? ¿O qué sucede con esta lectura del chip? Bueno, fíjate que para ver toda la información que contiene el chip, a veces ha llegado bastantes personas que dicen, pero es que eso solo RENAP lo puede ver. Y realmente no es así. O sea, el RENAP ha puesto a disposición en su página el lector de chip, el software para lectura de chip, y te lo va a detectar cualquier lector de chip. O sea, tampoco hay lugares exclusivos donde lo puedas conseguir. O sea, toda vez que encuentres una tienda donde vendan lectores para chip, entonces vas a poder leer el DPI. Todos los aparatitos así, sí, forma de galleta para introducir. Sí, nosotros le decimos los pescaditos por la forma que tienen, le decimos así. Pero realmente es cualquier lector de chip. No se necesita ningún software especial. El software sí es el de la aplicación, es el que está en la página principal. Entonces ya vienes, lo descargas, conectas tu lector de chip y ya puedes acceder a la información que tiene nuestro chip. Correcto, porque es interesante. En este caso estaríamos diciendo que se tiene la información más el material del DPI, pero también se refuerza con el chip. Exactamente. Y al final puedes cotejar la información del chip, tiene que ser exactamente a la que está personalizada. Lo que tú me mencionabas de que le ponen una tarjeta de otro chip que no tiene nada que ver. Sí. Es eso, jamás va a reconocer. No va a coincidir. No va a coincidir, inclusive en la forma. La forma es diferente. O sea, RENAP también se ha preocupado un poquito por eso. Ha cambiado la forma de los chips. Y sobre esto va amarrado un montón de información, el número de serie. Entonces todo esto está debidamente controlado precisamente para eso. Pero principalmente te vas a dar cuenta porque no va a tener ninguna reacción el chip. Entonces vas a saber que no es uno emitido por el RENAP. ¿Garantizada la seguridad del DPI? Por supuesto que sí. Licenciado, ya escuchábamos entonces del caso de esta señora que vino con su tarjeta de DPI con un chip que no le pertenecía. Pero pregunto, ¿a control de calidad han llegado casos similares de imitaciones de DPI? Sí, fíjate que en lo que yo llevo de estar en la institución sí nos hemos topado con algunos casos de 10 a 20 aproximadamente, donde nosotros lo que le requerimos, a veces son instituciones igual del Estado que nos lo requieren, es la tarjeta física, porque realmente a nosotros no nos ayuda mucho tener una fotocopia. Porque es casi que imposible de no determinar qué sucedió. A través de las tarjetas físicas es que nosotros nos hemos podido dar cuenta que las personas lo que utilizan es una tarjeta común y corriente de plástico. Si bien es cierto, pues el modo le hayan para colocarle chip en algunas ocasiones, pero en otras no, en otras solo es una etiqueta nada más que tiene impreso todo lo que lleva el DPI o alguna de las cosas visibles que tiene el DPI. Sí, contrasta bastante cuando tú ves el DPI y la impresión, porque hay cosas que a simple vista se ven muy nítidas en el DPI. Dentro de las tecnologías que les mencionaban están
algunos campos de los microtextos, que es una de las medidas de seguridad que tenemos en las páginas. A ese nivel todavía no han llegado esas impresiones. Entonces, a nivel de los microtextos no es muy complicado, se requiere de mucha inversión, ya son maquinarias sofisticadas para poder hacer eso. Entonces, pero eso es algo que la experiencia te va dando. Entonces, sí han llegado casos con nosotros y para nosotros ha sido fácil descartarlo tomando estas medidas o esas características. Entonces, sí les hemos podido dar una respuesta satisfactoria. Adicionalmente, pues esto también se complementa con toda la información almacenada en el RENAP. Entonces es parte de la calidad también que les mencionaban, desde que se enrolan hasta que tienen su DPI. O sea que al DPI no ha llegado todavía incluso al nivel falsificación, sino que imitación tal vez. No ha llegado al nivel de falsificación. Nada más, y como les digo, lo que nos hemos dado cuenta es esto, que son etiquetas realmente. Otra de las peculiaridades que tiene el DPI, si tú utilizas una tarjeta normal de plástico, pues esta la vas a quebrar inmediatamente. Una de las cualidades que tiene el policarbonato es que son capas, y las capas, cada una de ellas, tienen diferentes características. Esas capas se funden, o sea, no puedes venir y desmembrar el DPI en esas capas. Eso es casi imposible. Y por eso es de que se hace inalterable la información que está en el DPI. Recuerdo que en una ocasión una persona llegó y nos dijo, es que le borraron el nombre a mi DPI, o le borraron una letra a mi DPI. Evidentemente sí habían borrado una letra, pero es porque no era un DPI, era una simulación de DPI como tal. O sea, al DPI, para poderle borrar la información, prácticamente tienes que cortarle el pedazo. Destruirlo. No se puede alterar la información que está personalizada. Cosa que sí pasa con las simulaciones. Inclusive consigues un borrador o algo y es fácil cambiar la información. Sí, porque es tinta sobre una tarjeta. Es tinta, ¿no? Exactamente, solo eso. Entonces es una de las cosas que también nos ha sucedido, ese tipo de cuestiones. También es parte de la seguridad del DPI, contar con ese tipo de tecnología. Mencionaba usted que parte también de la seguridad y la calidad del DPI empieza cuando se toma la fotografía. Así la es. Calidad en la fotografía. Y ustedes también velan porque en la foto del DPI, pues uno vaya bien. Muchos dirán, ay, no salgo bonito en la foto del DPI. Pero precisamente no es para que salga bonito, sino para que salga bien, conforme identificable a las normas internacionales, ¿verdad, Manuel? Así es, fíjate, con este tema sí nos ha costado desde un principio. Primero, pues porque estábamos acostumbrados a las que tuvimos cédula, que tenía que ser en un estudio. Claramente en el estudio, si querías, te ponían saco, te peinabas, te ponían tu corbata, para que salieras como tenías que salir. La facilidad que tenían estos estudios era que al final pues estabas pagando para una buena fotografía, y ese es el servicio que te estaban dando. Ellos se regían por las normas internacionales, que parte de ellas son las normas ICAO. Estas se rigen a documentos de viaje internacionales. Entonces el RENAP también decidió adoptarlos, porque es lo mismo que hacían los estudios. Entonces aquí sí ha sido un poquito complicado primero, porque ya no ves las luces sobre ti, ya no ves un espejo, ya nadie te está diciendo peinate, nadie te está diciendo ponerte el saco. Entonces al final lo que hemos buscado es que sea estándar la fotografía. ¿Por qué? Porque esto sí es bastante... No es el hecho de que vengas y salgas bien o salgas mal en una fotografía, porque para eso tienes otro tipo de estudios o otro tipo de cuestiones para tomarte la fotografía como tú quieres. Inclusive en algunas ocasiones pareciera que te estás tomando una fotografía para tu perfil de redes sociales, y tampoco es la finalidad. La finalidad de estandarizar la fotografía es poder tener tus rasgos característicos, los puntos biométricos, los que te hablaba. ¿Para qué es importante esto? Sabes de que estos últimos años pues han acontecido cosas de donde hay que identificar cadáveres y este tipo de cuestiones. Es precisamente porque se hace a través de estos puntos característicos de tu huella, de tu rostro, que es algo que pues nadie quisiera que pasara.
pero puede pasar. Y de hecho es que es cuando ha entrado la intervención de nuestro equipo biométrico en este caso, ¿verdad? Que hay personas especializadas para eso. Y es por ello que sí necesitamos de que la foto sea estándar. Es decir, tener los ojos bien abiertos. Sí, fíjate que... No salir así, como presionados los ojos, ¿verdad? Sí, a veces lo que sucede es de que cuando le dicen tiene que salir en la foto, entonces te preguntas, ¿pero qué tengo que hacer? ¿Tengo que abrir los ojos? ¿Tengo que cerrar los ojos? ¿Me tengo que mover? ¿Me tengo que reír? ¿No me tengo que reír? Y no es así, es tan básico como tener tu expresión natural. O sea, no tienes expresión natural, vas a la cámara, te sientas y como que no tuvieras ningún sentimiento si lo quieras ver así. O sea, realmente no es para eso, ¿verdad? Como te digo, ese es otro tipo de fotografía. Pero para el documento sí es expresión natural. De hecho, nosotros lo que recomendamos a veces en el caso de las damas nos cuesta un poquito más, porque el maquillaje y todo este tipo de cuestiones a veces altera un poquito esos puntos característicos. No los borra, pero sí es un poquito complicado, porque nuestro sistema biométrico también tiene ese tipo de tecnologías, de que tiene que extraer los puntos y ya, por ejemplo, vienes arrugas la frente, entonces te lo detecta como otro punto o este tipo de características que no tienes y que no son tuyas. Entonces por eso es expresión natural, que no parezca que tienes cuestiones de que no son propias, por ejemplo una cicatriz lunar, tipo de cuestiones de que en la cédula antes sí te preguntaban y sí lo anotaban, pero ahora se queda registrada en un sistema biométrico. Entonces es prácticamente tu expresión natural, si puedes o de preferencia, pues sin maquillaje, sin lentes, sin nada que pueda cubrir tu rostro. O sea, al final eso es lo que buscamos, ¿verdad? Por eso es que necesitamos la fotografía estandarizada. Manolo, y perdón, Catherine, y la fotografía es uno de los puntos, pero control de calidad, ¿qué otros aspectos evalúa para decir no, este DPI no cumple con los parámetros de calidad? Dentro de los criterios que nosotros tenemos es la información. O sea, básicamente el control de calidad se va sobre el DPI físico. Para que el DPI físico exista, pues hay un montón de filtros anteriores. Entonces, control de calidad dentro de los parámetros que tiene es primero asegurarte que la información que está en tu tarjeta sea la que está en el chip y sea la que tiene registrada el RENAV. Ese es uno de los puntos. Entonces, pues, también tenemos un proveedor de tarjetas. También necesitamos saber de que sea el material que pedimos, que tenga las características que requerimos, la funcionalidad. Ese es otro de los puntos que también revisamos, de que realmente sea la tarjeta que el Registro Nacional de las Personas requirió al proveedor, que funcione el chip. A veces también nos ha pasado que nos dicen, mi chip no funcionaba, pero o sea, realmente en control de calidad se revisa el 100% de los DPI. Se han detectado algunas causas de que por qué tu chip no funciona, pero es porque ya los expones a agua o algún químico. Alcohol, por ejemplo. Por ejemplo. Y también, pues nuestro software, la compatibilidad. O sea, RENAV se ha abierto a todas las instituciones para que tengan todo este tipo de tecnología, pero a veces no es compartible, pero porque RENAV también depende de un tipo de información que las instituciones tienen. Entonces ese sí es un tema un poquito más informático, pero a grandes rasgos pues también tiene eso mucho que ver, de que se pongan de acuerdo entre las instituciones para los dispositivos y los software. En conclusión, RENAV, o mejor dicho, control de calidad, no libera ningún DPI sin que no vaya completamente funcional. Exactamente. Que sirva el chip, que vayan muy bien los datos impresos, que coincidan con los que están dentro del chip, que la fotografía vaya bien tomada, con buena iluminación. ¿Y qué otra situación antes de que salga el DPI? ¿No? Otra de las situaciones que también tenemos que ver es de que aparte del material de la tarjeta, pues se personalice correctamente. Y al final el mismo material que es policarbonato, realmente esta tecnología es la tarjeta la que reacciona al equipo.
y no es el equipo que le deja tinta a la tarjeta. Entonces tiene que ser tan minucioso como que no exista dentro de una de las capas alguna impureza, ya te genere algún lunar que no es tuyo o alguna cicatriz que no tienes, porque el efecto visual es ese. Ese tipo de cuestiones pues también evaluamos, por eso para nosotros es bastante importante tener no solo la información biográfica, sino que también la información biométrica lo más nítido posible, porque sí son cotejados visualmente uno por uno. Manolo, ya se nos termina el tiempo, pero ¿cuáles serían las recomendaciones para el cuidado del DPI? Las recomendaciones básicamente nos sucede más a los caballeros, de que venimos, metemos el DPI dentro de la billetera. ¿En la bolsa de atrás? Exacto. Entonces a veces lo mezclamos con nuestras tarjetas de crédito. Las tarjetas de crédito tienen bandas magnéticas. El chip también es sensible a todo este tipo de cuestiones, a la humedad, al movimiento, al peso, porque de hecho si te lo pones en la parte de atrás, le vas a poner tu peso. Entonces al final vas a ir manipulando el material, inclusive el metal, si lo mueves, si lo manipulas, se debilita. No es la excepción el policarbonato. Entonces una de las recomendaciones es que no lo utilicen en la billetera, también que no lo utilicen como herramienta de trabajo. Para abrir los sobres, para abrir los sobres, para cualquier. hasta como regla he visto yo que se utilizan el DPI. Sí, de hecho a veces hasta caemos un poquito en eso, ¿verdad? Pero no, el DPI no es para eso y en general no exponerlo a la humedad, tenerlo en un portadocumentos aparte, eso es lo que nosotros recomendamos. Estamos terminando entonces. Manolo Yash, jefe de control de calidad de RENAP, muchas gracias por habernos acompañado y dar toda esta información para nuestros televidentes. Gracias a ustedes por la invitación y esperamos estar en una próxima. Por supuesto que sí, para ampliar más información y resolver las dudas que quizá le puedan haber quedado a usted en este programa en el que hablamos de la seguridad y también de la calidad del DPI. Recuerden, los esperamos todos los martes a las 11 de la mañana porque esto es RENAP Online. Que estén bien. El DPI es el único documento de identificación de los guatemaltecos que es reconocido por el Estado. Se trata de una tarjeta de policarbonato con 32 características de seguridad. Cuenta con un chip de gran capacidad que permite el almacenamiento de la información del ciudadano. RENAP garantiza a los ciudadanos que el DPI no puede falsificarse, pues el material, así como las técnicas para su elaboración, solamente son accesibles para estados y gobiernos. En RENAP, registramos lo más valioso de Guatemala: su gente. Con un DPI falso no podrás realizar transacciones bancarias, tampoco conseguir un trabajo ni tramitar tu pasaporte, antecedentes o licencia, y además es un delito castigado por la ley. No te arriesgues. En RENAP mantenemos estrictos controles de seguridad para evitar cualquier intento de falsificación del documento personal de identificación, DPI. En RENAP, registramos lo más valioso de Guatemala: su gente.